Diapositivas, compadre. Las mentiras. Claro que tengo diapositivas. ¿Qué me dijiste que no tenías? ¿Estamos en vivo? No, es lo que estoy viendo. Ahí voy. Yo lo estoy checando. Para que ya. Sí, ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eri Guerrero y es un gusto para mí recibirles, comunidad, en esta primera charla del Grupo ABC Conductual del año 2025, en el que pues me tocó de nueva cuenta el honor de aperturar la temporada, algo que hago con muchísimo gusto y pues qué satisfacción, siguiendo un poquito la manera de trabajar del grupo, pues empezar mucho después del inicio de año. Pero qué bueno que nos pueden acompañar y pues espero que sea de su agrado lo que vamos a comentar el día de hoy. Mi placer en esta ocasión es doble porque pues también voy a hablar de una de las propuestas que me han parecido pues interesantes de revisar a lo largo de mi formación y que por eso me voy a estar refiriendo al autor del que vamos a platicar el día de hoy, el profesor Rubén Ardila, también como profesor, porque a pesar de que nunca compartí con él ni aula ni espacio, no le conocí físicamente, pues sí le conocí a través de sus publicaciones, a través de sus libros, de la editorial Trillas, y también de otras experiencias de otros colegas que de alguna manera tuvieron encuentros o cierta cercanía con el profe. Y pues me alegra muchísimo tener la oportunidad de hablar de esa propuesta que vamos a revisar, la síntesis experimental del comportamiento, y pues platicarles un poco qué planes tenemos para este año 2025. La regularidad de las charlas pues empezamos a retomarla a partir del día de hoy, es decir, vamos a hacer todo lo posible por estarles compartiendo contenido por lo menos una vez al mes, aunque el objetivo que nos hemos puesto es retomar la frecuencia de cada 15 días, tener una charla con ustedes. En ese sentido, pues el primer semestre del año nos van a ver a nosotros aquí platicándoles de diferentes temas, pero en lo posterior, o sea, por allá después de las vacaciones de verano, planteamos la revisión de un sistema teórico que ahorita no vamos a comentar, pero que posteriormente se irán enterando de cuál es y pues esperemos que también nos puedan acompañar en esa segunda etapa, ¿no?, del año 2025. Bueno, pues sin mayor dilación, de nueva cuenta, bienvenidos y vamos a comenzar con la ABC charla de esta noche. Ya está. Ahí se debe estar viendo ya mi presentación. Me voy a poner yo aquí abajito. Perfecto. Pues el tema es una reseña sobre la síntesis experimental del comportamiento. Y como les decía, pues es una charla homenaje al profesor Rubén Ardila, quien en días anteriores, en el mes de enero, pues lamentablemente falleció. Es una de las figuras importantes de la psicología en habla hispana. Creo yo que uno de los pilares, vamos a decirlo así, del desarrollo científico, académico, pero también de la inserción social de nuestra profesión y nuestra ciencia. Y en ese sentido, pues fue un titán, ¿no? Difícilmente vamos a tener otro Rubén Ardila en lo próximo, y por eso pues queremos honrar su trabajo, esperemos hacerlo bien con esta charla, o por lo menos pues enterarnos, ¿no?, de cuáles eran las preocupaciones del profesor y cómo estuvo trabajando un poco en ellas, ¿ok? No esperen en esta charla un desarrollo muy detallado de lo que es la síntesis experimental del comportamiento, sino más bien el recorrido lo voy a ir haciendo por las siguientes estaciones. Primeramente, pues les voy a dar un poquito el contexto, ¿no?, en el que surge esta propuesta, es decir, vamos a problematizar un poco sobre una cuestión fundamental en psicología, que es si la psicología puede ser o no unificada, ¿sí? Es por eso que un segundo título que yo le di a esta presentación, nomás déjenme encuentro dónde está mi presentación, porque ahora ya la veo, pero no veo la opción de... ok, ya la vi. De continuar, ahí está. Un segundo nombre que le di a esta presentación, pues es el camino hacia la unión o desunión disciplinar en psicología desde una perspectiva kuhniana, porque es precisamente desde la propuesta de paradigma de Thomas Kuhn que el profesor Ardila
presenta, ¿no?, su propuesta de la síntesis experimental del comportamiento. Entonces, en un primer momento, la problematización va a ir un poco por este lado, ver cuál es esa cuestión de la unión o desunión en psicología. También, pues, conoceremos qué propuestas se han hecho para, un poco, de manera sucinta, para abogar por la unicidad o para abogar por la multicidad en la psicología, quiénes han sido los autores clave que de alguna manera el profesor Ardila estuvo revisando para irle dando, vamos a decirlo así, un marco de referencia a su propuesta, a que por cierto le voy a ir llamando la SEC de aquí en adelante, ¿no?, por las siglas de síntesis experimental del comportamiento, para no batallar. Y pues les decía, pues hablaremos de los referentes que tomó en cuenta ahí el profesor Ardila y que se pueden encontrar en las diversas publicaciones que tuvo de la SEC. Después de eso, pues les voy a platicar un poco cuáles son las características de la propuesta, por qué hablamos de una síntesis, cuál es el, vamos a decirlo así, el marco interpretativo desde el cual utilizamos el concepto de síntesis, que pues básicamente es el encuentro, ¿no?, la interpelación que puede tener una tesis y una antítesis y cómo de ahí pues surge, ¿no?, esta tercera vía, ¿no?, de la síntesis. En este caso, pues hablaremos de la que propone Ardila. Veremos cuáles son las características de esa propuesta y también algunas de las ventajas para finalmente pues reflexionar si va por ahí ahorita la psicología o no va por ahí. Quiero comentarles también de que pues la revisión que se hizo, vamos a decirlo así, es un sentido narrativo, es decir, solamente revisé algunos de los ensayos o las publicaciones, vamos a decirlo, de corte teórico sobre esta propuesta. No revisé ningún tipo de trabajo empírico que vaya por este lado. Entonces, una advertencia que hago para que si alguien venía por datos, procedimiento y metodología, pues no lo va a encontrar en esta charla, ¿no? Pero pues sí la caracterización en general de la propuesta, ¿no?, de la SEC. Bien. Entonces ahí en la imagen puse pues este meme bien conocido por ustedes, ¿no?, de Homero Simpson en ese épico capítulo en la balsita con Ned Flanders donde tienen que decidir, ¿no?, cuál es el camino que van a tomar, ¿no? Y pues en este caso nosotros estamos planteando esta plática pues en función de esto que pongo ahí en la diapositiva de, bueno, el camino hacia la unión o el camino hacia la desunión disciplinar. Evidentemente la propuesta que voy a platicarles, la de Rubén Ardila, pues habla más bien del camino de la unión disciplinar en psicología. Bien. Y justamente pues la pregunta para ir problematizando es esta, y les doy una respuesta publicada en la autobiografía del profe. ¿Sería posible una psicología unificada? Pues el profesor era bastante optimista, ¿no?, en esta respuesta con respecto a que parte, vamos a decirlo, del devenir, o se quiere decir en otro sentido, del progreso de la ciencia psicológica, pues es justamente ir llegando a ese punto de la unificación o la integración de la disciplina, ¿no? Entonces él lo veía como un asunto que no se había logrado todavía en su tiempo, pero hacia el cual estábamos moviéndonos, ¿no?, viéndolo como algo que en algún punto de la historia va a ocurrir. Por eso digo que pues la perspectiva del profe aquí es optimista, un tanto esperanzadora. Ahora, pues con lo que yo platiqué en la charla, no sé si sea suficiente como para tener una perspectiva muy crítica de esta propuesta, pero sí al menos, como les digo, pues para identificar cuáles son sus componentes, sus características, y que ustedes, nosotros en la parte final ahí comentemos un poco, pues qué nos parece, ¿no?, esta posibilidad. Bien, entonces como marco para problematizar, pues tenemos, o voy a mencionar a los dos autores que encontré en algunos de los artículos en los que el profe expuso la propuesta de la SEC. Los dos autores que refiere son Sigmund Koch y el profesor Arthur Statz, muy conocido, ¿no?, para los que andamos en el asunto del análisis del comportamiento. Pero primeramente hablemos de Sigmund Koch, ¿sí?, quien fue un miembro honorífico de la APA, de la Asociación Estadounidense de Psicología, y que publicó varios escritos para hablar de una preocupación legítima que tenía Koch, que era si podíamos seguir hablando de la psicología, así en singular, o si teníamos que estar hablando de estudios psicológicos, ¿no?, como tal. Es decir, la visión de Koch es la de que existe una multiplicidad de sistemas, una multiplicidad de propuestas teóricas, una multiplicidad de aproximaciones metodológicas y procedimentales
que no nos da para hablar de una psicología integrada como una ciencia, ¿no? Sino como diferentes, ¿sí? Abordajes de diferentes fenómenos que se enmarcan como fenómenos psicológicos. Entonces la propuesta de Koch era dejar de hablar de psicología y empezar a hablar de estudios psicológicos, ¿no? Como tal. Evidentemente, pues la contrapropuesta es la siguiente, la de el buen Arthur Stats, ¿no? Un analista de conducta que, pues es muy conocido, pero también es bien interesante profundizar en su propuesta, ¿no? Particularmente no me he dedicado así totalmente a revisarlo, pero desde el año pasado vengo leyendo un libro, una obra de él que considero, ¿no? Una obra fundamental precisamente para argumentar sobre la unicidad disciplinar en psicología, que es su propuesta inicial en el libro de conductismo social, y que por ahí podemos ver ahí en esta imagen que les pongo de varios textos de referencia del profesor Stats, pero que también avanza hacia otro texto que es el de conducta y personalidad, en donde considero pues que ya se muestra, ¿no? Una propuesta integrativa en psicología desde las coordenadas del análisis del comportamiento, ¿no? Como tal. Entonces vemos aquí que ya un analista de conducta, algo que nos puede resultar familiar en este grupo, pues aboga, ¿no? Porque existe esa, vamos a decirlo así, capacidad de poder articular todo lo que es la parte de la investigación, la metodología, los sistemas comprensivos y teóricos alrededor del fenómeno o los fenómenos psicológicos dentro de un mismo campo, ¿no? Que pudiéramos denominar pues como psicología. Pero en este caso, pues siguiendo precisamente estas coordenadas, ¿no? de la filosofía conductista. Bien, invito a la audiencia a que si conocen de estos autores o no conocen de estos autores, pues pónganlo ahí en los comentarios, ¿no? Igual les puedo compartir bibliografía de ellos para que los lean, o si saben algo sobre estos autores que consideren puede complementar lo que estoy platicándoles, adelante, ¿no? Pónganmelo ahí en los comentarios, y aquí mis colegas del grupo ABC Conductual y un compa de Culiacán también, que le damos la bienvenida, por cierto, aquí a su primera ABC charla, que puedan estar al pendiente ahí de la interacción en comentarios. Va. Ahorita se los presento al grupo, ¿no? Que están aquí como audiencia en Centro Psicológico. Bien. Otro referente de abogar, ¿no? Por la unicidad integrativa en la unicidad en psicología, perdón, pues es Paul Frase. En este caso también lo toma como referente el profesor Ardila. Fíjense, la preocupación de Ardila por la unicidad o por la integración en psicología estaba tan presente en su trabajo, vamos a decirlo así, en sus pensamientos, que en el primer tiraje de la revista latinoamericana de psicología, el primer artículo que se pone en la revista, en la página número 1, es justamente un artículo sobre esto, hacia la unificación de la ciencia psicológica, publicado precisamente por Paul Frase. Entonces, ya desde ahí vemos que, pues, Ardila involucrado, ¿no? El profe en la creación de esta revista, pues también le da, vamos a decirlo así, esa línea a publicar un trabajo justamente de alguien que ya venía generando una serie de, vamos a decirlo, de argumentos a favor, ¿no? De la unificación disciplinar en psicología. Que todavía no hemos hablado por qué sí o por qué no hacerlo, nada más estoy presentando ese contexto. De igual manera, pues pueden tener acceso a este artículo si así lo solicitan en comentarios. Muy bien. Y pues bueno, aquí hay una cuestión que quise enmarcar y pues ver si lo podemos plantear un poco por ahí en la interacción a través de los comentarios, que pues esta propuesta de la que vamos a hablar también es una respuesta al eclecticismo, ¿no? Al todo vale, al todo aplica, al todo es bueno, todo tiene algo, ¿no? Que nos puede aportar en psicología y que, y que sabemos pues de que si bien se puede considerar una propuesta, la propuesta ecléctica, pues no necesariamente es la mejor de las propuestas, ¿no? En ese sentido, pues sabemos que el estar combinando enfoques que en términos filosóficos, en términos conceptuales, en otros aspectos metodológicos, no se entiende cómo es que se está haciendo esa mezcolanza, ¿va? Pues puede llevar al practicante a diferentes problemas. De hecho, en esta diapositiva yo había puesto, pero no sé por qué no se ve,
Había puesto un meme que recién vi ahora en la mañana o ayer, no, es que es un PDF, no va a salir. Que justamente era así como Don Cangrejo llegando ahí a su negocio, ¿no? A su changarro. Y dice, psicólogo, cuidado, tu pasante, ¿no? Tu becario está mezclando técnicas, ¿no? En su primera intervención, ¿va? Entonces, justamente es un ejemplo del eclecticismo, ¿no? Y a mí me gusta decir, pues, que el eclecticismo en el campo de la arquitectura, en el campo de la música, ¿no? Pues está muy bien experimentar, ¿no? En las artes creo yo que tiene un lugar bastante valioso, ¿no? Y también pues aventurero la cuestión del eclecticismo, pero creo que cuando hablamos de la ciencia como un conjunto de actividades, un sistema de conocimiento y que tiene cierto valor social y cultural, pues no podemos estar utilizando eso mismo, ¿no? Que en otros ámbitos funciona muy bien y nos puede dar tanto placer como en la experiencia estética, pero que pues en el área de la ciencia no tiene cabida. Digo, suena muy bonito, pero nada más suena bonito, ¿no? Como tal, a la hora de la hora, pues no produce absolutamente nada, ¿no? Esa mezcolanza. Y que también pues sabemos que esa mezcolanza muchas veces se basa por esta cuestión de no poder realmente profundizar en, vamos a decirlo así, en un modelo, en un sistema en particular, y que eso ha llevado, también tiene que ver mucho con la formación universitaria, donde se revisa un poco de un modelo, de otro, o sistemas, ¿no? Como se les llama, un poquito esta metodología, de esta o de aquella, un poquito de esta área de aplicación, de esta, de la otra, un poquito de investigación, o sea, todo siempre así, como en pequeñas dosis y que muchas veces pues hace que el egresado de psicología diga pues lo que tiene que ser mi práctica profesional es combinar esas poquitas cosas que me dieron en la licenciatura, ¿no? Hasta que llegas al posgrado y si es un buen posgrado pues te das cuenta que de alguna manera te chamaquearon, ¿no? Con esa parte de tu formación. ¿Va? Entonces, bueno, pues la propuesta que les voy a poner ahora a continuación pues es una respuesta, ¿no? Al eclecticismo que vivimos y respiramos en las aulas de psicología. Bueno, la clave es la psicología como el estudio científico del comportamiento, ¿no? Aquí ya estamos asumiendo algunos compromisos a nivel epistémico y en ese sentido, pues es la cuestión de tener un objeto que podemos estudiar, o mejor dicho, un conjunto, ¿no? De objetos que podemos estudiar en el campo de la psicología, pero cuyo referente, pues precisamente es el comportamiento, la actividad de los organismos, la actividad de los individuos, de las personas, ¿no? A final de cuentas, y esto Ardila lo repite mucho en sus artículos sobre la SEC, todos somos en cierta medida conductistas, ¿no? Porque nuestro trabajo se dirige precisamente a observar el comportamiento de las personas o a partir del comportamiento de las personas poder empezar a realizar cierto tipo de estudios, análisis, propuestas, intervenciones, programas, etcétera. Entonces, nuestro referente por lo general es la conducta, ¿no? La cuestión aquí interesante sería, ya lo dejamos para otra charla, por ejemplo, profundizar en la cuestión de los modelos mediacionales o no mediacionales sobre el estudio del comportamiento, ¿no? Si asumimos de entrada que el comportamiento, pues, es el tema, vamos a decirlo, de estudio en psicología. Y ya con esto, pues si decimos que esta es la clave en esta propuesta o para entenderla, pues ya dejamos de lado lo que tiene que ver con la parte del estudio del alma, o sea, la definición clásica, tradicional de psicología como psique, o bien el estudio de la mente o lo mental, ¿sí? Sino que aquí pues, nos enfocaríamos en el comportamiento, aunque como veremos más adelante, no en el comportamiento desde solamente aquello que es observable, ¿no? Sino también en otro tipo de fenómenos que tienen otro nivel de complejidad. ¿Va? Entonces yo les decía que pues el referente, vamos a decirlo, para epistemológicamente hablando, para posicionarse sobre estas ideas, Rubén Ardila pues retoma vamos a decirlo, la perspectiva sociológica o el historicismo, ¿no? de Thomas Kuhn. Esas son su hoja de ruta, ¿no? Su GPS, ¿no? A la hora de poner esta propuesta. Y en este sentido hace un rastreo desde la noción de paradigma kuhniano en función de estos tres elementos que todos y todas
si estamos estudiando psicología o lo hemos estudiado en algún momento, pues deberíamos de conocer, que es la comprensión del surgimiento, desarrollo y también progresivo fin de las escuelas psicológicas, esas que regularmente vemos que tienen estas formas de asociacionismo, estructuralismo, funcionalismo, psicoanálisis, conductismos, psicología de la Gestalt, ¿sí? Por hablar de las principales. Entonces, Rubén Ardila dice que en ese momento del desarrollo de las escuelas, o los llamados también enfoques en psicología, pues es donde podríamos decir que la psicología estaba pasando, transitando de un estadio preparadigmático a un estadio paradigmático. Cuando decimos que pues está en un momento de que hay paradigmas, ¿no? Es decir, que existen propuestas de cómo conocer ese objeto u objetos de estudio, ¿sí? De cómo estudiarlos propiamente, de cómo sistematizar el conocimiento, etcétera, pues había tantas escuelas que cada una tenía su objeto, cada una tenía su metodología, cada una tenía su propuesta. Y hubo un tiempo en que estas escuelas psicológicas pues estaban, digamos, tan desarrolladas que era imposible la convivencia entre esas escuelas. Es decir, el diálogo, vamos a decirlo así, o una discusión. Casi siempre estas escuelas eran una respuesta de una escuela anterior, ¿no? Entonces todos sabemos la historia de que pues el estructuralismo, el asociacionismo tenían, vamos a decirlo, los referentes de estas escuelas, los referentes experimentales, tenían conocimiento de lo que estaban haciendo al otro lado de la calle, ¿no? Y trataban de hacer una contrapropuesta, como los funcionalistas norteamericanos pues trataban de hacer una respuesta a los estructuralistas europeos y norteamericanos que ven esa época, como los conductistas fueron también, o sea, vamos a decirlo así, retomaron, ¿no? Algunos de los planteamientos del funcionalismo, etcétera. Era una historia de combate y sangre académica, científica ahí en ese momento, ¿no? Pero posteriormente, pues se da el surgimiento, digamos que aquí Rubén Ardila señala, pues se empieza a dejar ese posicionamiento dogmático, ¿sí? Autorreferencial, y se empiezan a desarrollar los primeros sistemas psicológicos. Ardila menciona 4 sistemas psicológicos, ¿no? Dentro de su propuesta. Uno de ellos son el neoconductismo o los neoconductismos, el neopsicoanálisis, la psicología histórico-cultural y la psicología existencial o humanista, ¿no? Eso es lo que ve él como los 4 sistemas psicológicos que a partir de la década de los 50 empiezan a dominar, ¿no? El terreno de la psicología a nivel internacional. Y a partir de esos 4 sistemas, Rubén Ardila encuentra en uno de ellos, en este caso en los neoconductismos, particularmente la propuesta de Skinner, el análisis experimental de la conducta, encuentra que a partir de esa propuesta o de su filosofía, que es el conductismo radical, se podía cimentar, es decir, que con esa propuesta ya se tenía las bases, ya se tenía el análisis, entonces ya de ese análisis se podía desprender la síntesis, ¿sí? Por eso Ardila la llama la síntesis experimental del comportamiento, como una continuación de la base, que es el análisis experimental de conducta, pero con miras a la integración de la psicología como una sola disciplina. ¿Ok? Bien. Entonces, que ese sería el momento en el que ya tendríamos un paradigma dominante, es decir, un periodo de ciencia normal, ¿no? En términos del historicismo de Thomas Kuhn. El siguiente punto, pues, es que justamente de esta base, el análisis experimental de la conducta, pues, Ardila dice, de ahí podemos desarrollar, ya tenemos para desarrollar un paradigma unificador, ¿no? Que a su vez está constantemente en interlocución, en relación con el análisis experimental del comportamiento. ¿Qué se requiere para poder llegar a esa síntesis? Yo les decía al principio, pues bueno, la propuesta del término de síntesis, Ardila la toma desde esta situación, ¿no? De la dialéctica entre tesis y antítesis. Ardila considera que la tesis es lo que podríamos decir la psicología tradicional, es decir, esta psicología pegada a la definición de que lo que estudia la psicología pues es la actividad mental, ¿sí? No nos vamos a poner a definir a qué nos referimos con eso, ni cuáles son todos los sistemas y aproximaciones que pudiéramos mencionar de lo mental, pero digamos que ahorita lo englobaríamos como esa versión tradicional de la psicología. Esa es la tesis, ¿va? Y la antítesis, es decir, la contestación a las limitaciones, problemas no resueltos, cosas que no se estaban pudiendo alcanzar con esta psicología tradicional, pues era justamente
a la opinión del profesor Ardila, pues el análisis experimental de conducta, ¿no? O en general, el análisis de comportamiento. Entonces, decía, entre estos dos asuntos, entre la psicología tradicional, que aboga por el estudio de ciertos fenómenos con ciertas aproximaciones metodológicas para el desarrollo de ciertos sistemas teóricos o para el desarrollo de ciertas aplicaciones tecnológicas, pues Ardila decía, podemos abordar eso de la psicología tradicional, pero desde esta contrapropuesta, ¿no? Desde esta antítesis que es el análisis de conducta. Entonces, en ese encuentro, en esa dialéctica, pues lo que surgiría es la síntesis experimental de la conducta. Pero para que se formalice la síntesis experimental de la conducta, tenemos que abordar estos 5 aspectos, ¿no? Según el profesor Ardila. Déjenme, voy a cambiar aquí un poco mi presentación. Ahí está, para que puedan verlos todos. ¿Qué se requiere entonces? Primeramente, que esta propuesta tiene que estudiar problemas más complejos, ¿sí? Al conductismo o a los conductismos siempre se les achaca de que estudian solamente el comportamiento, la conducta observable, ¿sí? Y muchas veces eso de conducta observable pues se reduce a los movimientos, ¿no? O a los correlatos fisiológicos entre el comportamiento y pues precisamente su base biológica. Pero en ese sentido, pues la SEC tiene que abordar problemas complejos como pueden ser el lenguaje, la cognición, la relación de la cultura con el desarrollo, ¿no? Del psiquismo como tal, y un montón de temas que están ahí y que son sumamente importantes para comprender lo psicológico. Pues entonces la SEC dice, pues no podemos ignorar que existen esos otros problemas que ya desde la psicología, desde esta versión, digamos, más tradicionalista, ya eran parte de las preocupaciones de esos sistemas, pero ahora pues tienen que pasar a ser también parte de los asuntos a tratar desde esta nueva propuesta, ¿no? Esta propuesta paradigmática, ¿no? De la SEC. Bien, se tiene que partir de que la experimentación pues va a ser no el único método, pero sí el método, vamos a decirlo así, la punta de la pirámide. Entonces, en ese sentido, pues que se pueda nutrir el trabajo experimental a partir de datos observacionales y correlacionales, o sea que los otros, vamos a decir así, las otras aproximaciones al estudio del comportamiento y que nos pueden arrojar este tipo de datos, pues sirvan como la base, ¿no? Para diseñar mejores experimentos como tal. También dice Ardila que pues tenemos que empezar a transitar hacia estos modelos formales, hacia la matematización y el generar mejores estructuras teóricas, que precisamente esas estructuras teóricas pues puedan hacer, vamos a decirlo, ser más coherentes, más consistentes con el tipo de fenómenos u hechos, mejor dicho, que se está tratando de estudiar. Dice Ardila que se tiene que finiquitar el dogmatismo en la psicología. Ardila, les digo, en esta visión muy optimista, pues él consideraba que ya estábamos en un periodo en el que el dogmatismo psicológico estaba a punto ya de caer, ¿no? Yo tengo una impresión un poco diferente, pero pues eso es un sesgo que yo tengo por el contexto en el que me encuentro. Sin embargo, pues la visión del profesor es, tenemos que terminar ya con esos posicionamientos dogmáticos y es necesario que los psicólogos formados, egresados, comprometidos, ¿no? Con su historia, pues puedan dialogar entre ellos, puedan discutir entre ellos y que no anden como que separados porque si uno es más de una corriente que de otra o más de un sistema que de otro, pues parecería que están defendiendo un equipo y que son una barra argentina, ¿no? Como las que estábamos escuchando hace rato en la transmisión, ¿no? Entonces, pues no se trata de eso, de ese dogmatismo, fanatismo, tributo, culto a la personalidad, sino pues que precisamente se trabaje en un sentido colectivo, ¿no? Como una comunidad. Bien. Y lo último, pues enfatizar el humanismo comportamental. Cuando Ardila utiliza el concepto de humanismo comportamental, pues se refiere a cuáles son las actividades o acciones valiosas en un sentido social, cultural, pero también que vaya en un sentido de lo que puede ser bueno para vamos a decirlo así, para el género humano, pero también para el ambiente, ¿no? En el que nos encontramos los seres humanos. O sea, no desde una visión antropocéntrica de yo soy el hombre y es lo más importante que existe en la naturaleza, sino en contacto, ¿no? Con la naturaleza misma y pues con los ambientes, vamos a decirlo así, físicos y sociales en donde estamos los seres humanos. Entonces el humanismo comportamental es también incorporar esa cuestión axiológica o de valores o la pertinencia cultural, ¿no? De las aportaciones de la psicología, de este
esta visión, ¿no? de la SEC. Y bien, pues ya llegando a la parte final, Ardila diría, pues psicología solo hay una. yo ya sé con qué autores, que ustedes también saben, si andan en psicofacebook, con qué autores entraría rápidamente en discusión, ¿no? Esta afirmación de psicología solo hay una y no varias psicologías. Pues bueno, Ardila defendía esta idea por estas 6 razones que les presento. Uno, que pues ya está bien definido cuál puede ser el nivel explicativo de los hechos, de los fenómenos naturales que aborda la psicología, en este caso la conducta o el comportamiento. La psicología ya cuenta con una suficiente campo de metodologías multivariadas, al decir de Ardila, es decir, que tenemos diferentes propuestas o aproximaciones, ¿no? Para el estudio precisamente del comportamiento, más allá de esas, como diría el profesor Carpio, de esos falsos dilemas, ¿no? Como el de la dicotomía, perdón, entre la investigación cuantitativa y cualitativa. Bueno, un tercer elemento es que el aprendizaje, o sea, las leyes, los principios que rigen los mecanismos de aprendizaje, pues sirve como un ejemplar, ¿no? Como una manera precisamente de abordar lo psicológico. La psicología tiene una suficiente herramientas para lograr amplitud explicativa, ya no solamente para ceñirse a ciertos fenómenos o a cierto tipo de respuestas, sino como decíamos anteriormente, incorporar cada vez más el estudio de fenómenos más complejos, ¿no? Como la cognición o el lenguaje. Ya es innegable que para todo psicólogo, independientemente del sistema psicológico en el cual se posicione, pues no se puede negar la interdependencia entre el individuo y el ambiente, pues un aspecto fundamental precisamente para cimentar una propuesta, en este caso como una psicología científica. Y finalmente, no menos importante, pues Ardila también hablaba de que la psicología, sobre todo en el campo profesional, siempre está ligada a aplicaciones tecnológicas, ¿no? Por los psicólogos clínicos, en el diseño de intervenciones o evaluación de las mismas. Los psicólogos educativos también generan programas, también evalúan esos programas dentro de los centros escolares. Los psicólogos comunitarios también generan modelos, formas de hacer intervención social y comunitaria, y también pueden evaluar esas intervenciones. Es decir, ya hay una rica potencialidad tecnológica, ¿no? Entonces, Ardila hacía muy bien esta distinción entre qué es ciencia, qué es tecnología y qué tiene que ver con las aplicaciones prácticas del ejercicio de los psicólogos, ¿no? Entonces ya sabemos que la psicología va a tener esta forma, ¿no? Entre ser a la vez una ciencia, pero ser a la vez también una profesión. Y pues bueno, cierro con algo que estuve checando por ahí en uno de los artículos sobre la síntesis experimental del comportamiento y que me llamó mucho la atención. De hecho, también en un podcast, en una entrevista que le hicieron al profesor Ardila, yo pienso que fue de las últimas entrevistas que se le hicieron hace un par de años, en el podcast de Engrama, creo que se llama el canal de YouTube, unos psicólogos conductistas españoles. Y hablaba el profesor de esta cuestión del vigor y el rigor. Yo solamente había escuchado del rigor, ¿no? El rigor metodológico, ¿sí? Por ejemplo, esta cuestión de la precisión, ¿sí? De seguir propiamente un procedimiento que nos permita justamente resolvernos ciertas dudas teóricas, ciertas dudas del conocimiento, pero también procedimientos rigurosos para la generación de alternativas para la resolución de los problemas del orden práctico. Pero el profe también habla del vigor, ¿no? Que el vigor es como este entusiasmo que puede haber, de llevar las aplicaciones de la psicología al terreno propiamente de lo social, ¿no? Entonces decía que a veces había psicólogos que trabajaban más de manera hacia el vigor, o sea, que estaban más metidos en problemas, en asuntos de interés social y tratar de dar respuesta a ellos, pero que no necesariamente utilizaban una aproximación tan rigurosa. Y decía, y hay otros psicólogos que tienen una aproximación sumamente rigurosa al estudio de cierto tema o de cierto fenómeno, ¿va? Pero no necesariamente son tan vigorosos en la cuestión de sacar la psicología a la calle, ¿no? Entonces yo quise poner así como reflexión, pues no se puede pensar en un continuum, ¿no? Entre el vigor y el rigor en la práctica de la psicología, y pienso que no son necesariamente aspectos mutuamente excluyentes y que pues podríamos buscar, ¿no? A través de propuestas como esta propuesta integrativa de la síntesis experimental del comportamiento,
pues que tiene precisamente, maneja las dos cosas, ¿no? No olvida la rigurosidad del quehacer en la actividad científica, pero también su vigorosidad, ¿no? En el sentido de cómo esa actividad tiene un valor, un sentido social, una pertinencia histórica, cultural, y que también pues por ahí hay cosas que vigorosamente tendremos que realizar. Muy bien, pues bueno, de mi parte eso sería todo por la charla del día de hoy. Esa es mi última diapositiva. Les agradezco muchísimo su compañía y ahora pasamos a la parte de los comentarios, que no he estado atento absolutamente a ninguno de ellos, pero bueno, vamos viendo. Voy comentando, Ángel, saludos Ángel, Andrea, también saludos Andrea, qué bueno que te diste la vuelta por la charla. Jesús Stats, el gran autor que aún no he leído. Bueno, sí, pues bueno, puede ser un propósito de año nuevo, Tigro, leerte algunos trabajos de Stats. Nelly, gracias por el comentario también. Y pues bueno, abro el apartado para quienes quieran comentar, lo puedan hacer. ¿Qué les parece la propuesta? Si estamos caminando en ese sentido que dice o que mencionaba, ¿no? Porque lamentablemente ya no está con nosotros en este mundo terrenal, pero que mencionaba el profe Ardila, ¿sí? De si estamos caminando hacia ese estadio de integración, de unificación de la psicología. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven? Igual aquí la gente que está conmigo, por acá, por allá está el Raúl, por allá está Miguel Ángel y por allá está Gisela. Y su vato. Saludos, Tigro. Tengo una pregunta existencial, señorito Eric. Sí, dime. El trabajo de Ardila, bueno, es un comentario, perdón. Más que una pregunta, es un comentario. Oh. ¿Qué es Rubén Ardila? ¿No quieres darme trabajo, Guillermo del Toro? No, no sé. No conocen esa referencia. ¿Qué es un Rubén Ardila? Bueno, Raúl. Bueno, Eric, aquí está. Bueno, particularmente para mí, no sé cómo fue tu contacto respecto a la psicología experimental, la psicología científica, estos aspectos interesantes, pero particularmente el trabajo de Rubén Ardila, el primer libro que leí sobre psicología completo, fue Psicología Experimental de Rubén Ardila. Es un librito así pequeñito, bonito. Y fíjate, ahorita que mencionabas el material, lo que mencionabas respecto hacia dónde se tiene que dirigir la psicología, esta cuestión de la matematización. Okay. En este libro que yo tengo entendido que es el primer libro en habla hispana sobre psicología experimental que se escribió, hay datos de estos que nos arroja Luis Daniel Ibarra Salaice. Sí. Fíjate, tiene una sección dedicada meramente a cuál ha sido el compromiso de la psicología dentro de las matemáticas. Uh-huh. Sí, o sea, cuál es la evolución y cuál es esta visión respecto a que la psicología al momento de pasarse a las matemáticas o hacer todo su trabajo teórico, traducirlo a un modelo matemático, uh-huh, las ventajas que tenía respecto a esto, ¿no? Uh-huh. Y realmente en este momento pues se me hizo muy interesante, muy curioso. Años más adelante encontré modelos matemáticos. Sí. Y ahorita cuando miro esta información, pues bueno, el señor Rubén Ardila tenía mucho que compartirnos, muchas reflexiones, sí, respecto a lo que sucede. Y aquí personalmente, pues aprovechando el espacio que me dan, la recomendación a quien nos esté mirando, si hay algún material de Rubén Ardila que ustedes consideren de su interés, por ejemplo, tiene homosexualidad y psicología experimental, psicología del aprendizaje, o sea, realmente yo lo miro como una persona que se dedicó tiempo al compendio de información y que
lo que escribió Rubén Ardila fue todo lo que encontró en ese momento y que puede ser una buena manera de introducirse. Excelente. No sé cómo fue tu experiencia llegando a estos materiales pues, científicos de la psicología, si tú tuviste un primer contacto con Rubén Ardila de esta manera o cuál fue tu experiencia. Así que Sí, de hecho, fíjate, Raúl, me voy a vulnerar un poco, pero un poquito nada más, porque cuando me enteré del fallecimiento del profe, pues justamente mi primera respuesta fue hablar de la primera vez que leí directamente a Rubén Ardila, ¿no? Y fue un libro que heredé de mi madre, entonces tiene doble o mucho valor, ¿no? La experiencia, porque mi jefa pues me pasó toda su biblioteca de trillas, ella fue estudiante por allá a la década de los 80, entonces básicamente el programa de estudios que ella siguió pues era el que había en ese momento en las principales universidades del país y pues tenía mucho una orientación hacia la psicología experimental, hacia la antes llamada psicotécnica o psicotecnia, ¿no? Entre otras cosas. Y pues ese libro es el de psicología fisiológica, ¿no? Que pues, dicho sea de paso fue una de las asignaturas que yo disfruté más en el plan de estudios en la universidad en la que yo cursé la licenciatura y pues muy agradecido lo externé en ese comentario cuando falleció el profe, con haberlo conocido a través de esa obra, ¿no? Mis siguientes acercamientos con Ardila fue con el texto que creo que te estaba refiriendo a la psicología del aprendizaje, ¿sí? Pero las obras que más he disfrutado de Ardila justamente son las que tienen más un giro de difusión o divulgación que propiamente textos especializados o académicos. Por ejemplo, Rubén Ardila tiene un compilado de entrevistas que se llama La psicología en el futuro, que para mí en algunas asignaturas que me toca impartir en mi trabajo, a veces lo llego a utilizar como un recurso, sobre todo en materias de introducción a la psicología en los primeros semestres, que le pueda servir al estudiante conocer, ¿no? Más allá de las propias fronteras que muchas veces dibujan, ¿no? El programa de estudios y que vea, pues precisamente esa, vamos a decir, ya no una actualidad, pero ese vistazo, ¿no? A lo que hacen psicólogos de África, de Estados Unidos, de Brasil, de diferentes campos, ¿no? Inclusive campos que muchas veces no son señalados dentro de la psicología que uno revisa, ¿no? En la licenciatura, por muchas razones, ¿no? Entonces a mí me parece una excelente obra precisamente para enganchar, ¿no? Al estudiante de nuevo ingreso, ¿no? La psicología del futuro. También tiene un texto que tuvo varias ediciones, ¿no? La psicología en el mundo o en el mundo actual, no recuerdo exactamente el título, editado por Manual Moderno, y ese es un librazo, ¿no? Donde el profe se avienta a hablar de un montón de temas, ¿no? Además de ser un visionario, Ardila, pues también estuvo inmiscuido, pero no inmiscuido de manera superficial, sino que atendió con bastante compromiso a una pluralidad de temáticas, ¿no? Y sobre todo viendo que es él fue un psicólogo experimental orientado hacia el análisis de conducta, pues llama la atención porque no es un analista de conducta, ¿cómo decirlo? De esa cepa dogmática, ¿no? Sí, que muchas veces no sale de los mismos autores, ¿no? De las mismas líneas de trabajo, sino que Ardila, siendo todo un esquineriano, un radical, pues se aventuró, ¿no? A otros campos donde exactamente, ¿no? Y es curioso porque es bien reconocido a pesar de ser ¿cómo se llama? Un conductista, digamos aquí en Sinaloa, de hueso colorado, es bien reconocido por otros psicólogos, inclusive de otros sistemas teóricos en psicología o de otras aproximaciones, ¿no? Entonces eso nos habla de alguien que hizo bien su trabajo mientras estuvo ahí, ¿no? Y que es un excelente modelo, ¿no? Vamos a decirlo así a nivel profesional, pero también me animaría a decir que a nivel personal, ¿no? Por las comunicaciones que vi de él en medios. Y ya nada más para concluir, pues decir que colgar, por ejemplo, con una pregunta que veo ahí de, pues, ¿qué opino sobre el papel histórico que tuvo Ardila? A ver, ponla ahí mostrar. Esta pregunta de Tigro, que desde acá, Tigro, esperamos que ya estés mucho mejor de salud y qué bueno que andas por acá comentando. Pues yo lo que opino sobre el papel es que fue un papel trascendental, ¿no? Ardila fungió como editor de revistas,
inauguró, vamos a decirlo, aperturó proyectos de desarrollo, ¿no? De la disciplina científica en ese entonces incipiente, ¿no? De la psicología, no solamente en Colombia, ¿no? Sino en todo el continente, y tuvo repercusiones a nivel internacional, ¿no? Vamos, este compa en ese libro que les digo de Psicología del Futuro, básicamente entrevista a los pesos pesados de la década de los 70, la década de los 90, ¿no? Entonces, eso nos habla de alguien que también hay que reconocerlo, hubo las condiciones y posibilidades, ¿no? De poder hacer todo ese ejercicio, pero creo que debemos de reconocer la profundidad y el alcance, ¿no? Que creo yo que va a seguir teniendo todavía el trabajo. Sí, sí, bueno. No era tonto, pues, sí, no era tonto, no. Sale. Entonces aprovechó muy bien la viada, como decimos luego, y pues enhorabuena, ¿no? Porque si no, no estaríamos hablando de nada de esto y seguramente no tendríamos ni las mismas ideas que estamos compartiendo en este momento. Entonces, muy agradecidos. Se me hizo muy interesante mencionar que los psicólogos debemos poder discutir entre nosotros sobre los diferentes enfoques que hay. Es algo que en lo personal me falla debido a que me cierro, ¿ok? Sí. Bueno, pues la píldora contra el dogmatismo se las acabo de presentar ahorita, se llama Síntesis Experimental del Comportamiento. Y quiero decirles una cosa, con esto de la lucha comercial, de la guerra comercial que estamos viendo entre Estados Unidos y China, me puse a preguntarle a la ballenita azul, a DeepSeek, que si cuáles eran los estudios o líneas de investigación actuales que tomaran como referencia el trabajo de Rubén Ardila, ¿sí? Y voy a ver si las encuentro aquí rápido porque he conversado muchas cosas con esta IA, pero les voy diciendo que en términos generales la respuesta fue de que no existen actualmente trabajos, ¿no? Que retomen la síntesis experimental del comportamiento, pero sí podemos ver que el proyecto integrativo o de unicidad, ¿no? De la disciplina psicológica, pues sí sigue presente, ¿no? En diferentes, vamos a decirlo, propuestas, ¿va? Entonces, algunas que me marcó aquí el DeepSeek, que podemos tomar como, él le llama, bueno, esta inteligencia artificial lo denominó como integración de enfoques en psicología. ¿Cuáles son las tendencias actuales? Pues me habló de, por ejemplo, la teoría del marco relacional de Hayes y compañía, la propuesta de psicología psicológica de Arthur Statz, la propuesta de psicología evolucionista de David Sloan Wilson, entre otras varias, ¿no? Entonces, en ese sentido, compañera Wong, pues creo que revisar esas otras propuestas puede ser pues una manera, vamos a decirlo así, un antídoto, ¿no? Ante el dogmatismo que a pesar de que el profe decía, pues ya como que ya está quedando atrás eso, puede ser que aún queden algunos rincones, ¿no? En donde todavía es importante trabajar para combatir el dogmatismo. Y pues aquí sí voy a sonar un poco trillado, pues empezar por uno mismo, ¿no? Cómo uno hace precisamente para, contrario a lo que tú señalas ahí, pues para aperturarse, ¿no? A la discusión o al diálogo con otras propuestas. Tal vez a un nivel un poquito más, voy iniciando en mi vida de psicólogo, así cuando estás como estudiante, ¿no? En el debate de psicoanálisis, humanismo, gestal, me están presentando de todo. Si llega a ver ese cuestionamiento. Si llega a ver, pienso yo que tal vez esta cuestión de no tener una claridad de cuáles son los principios filosóficos que se están contraponiendo y por qué se contraponen, también es una oportunidad, ¿no? De quitarte un poquito esta cuestión del dogma, porque tal vez esta cuestión de que yo me cierro, tal vez de repente empiezas como un fanático, ¿no? Respecto a el conductismo rifa, el psicoanálisis rifa, sí. Todo para arriba, pariente, entonces puede ser el entender y revisar cuáles son los principios filosóficos y cómo se contraponen unos a los otros y cuáles son las soluciones que se encuentran. Podría ser de gran utilidad como para quitarte un poquito lo cerrado, ¿no? Ahí hay otra pregunta, Erika, aquí. Sí, no, antes de que la pongas de acuerdo lo entiendo como una recomendación, ¿no? Y se pueden sugerir varias formas. Creo que esa que tú dices, pues permite justamente tener un sistema desde el donde cuestionar o razonar, ¿no?
antes de la discusión, pues sí, le antecede como esta reflexión, como bien señalas, ¿no? De cuáles son esas asunciones, esos presupuestos, sí, a nivel filosófico que tenemos, ¿no? Sobre muchas cosas, ¿no? Sobre lo que se debe estudiar. Por ejemplo, Ardila, haciendo un pequeño paréntesis, pues decía que todo sistema psicológico tiene un modelo de hombre, un modelo de mundo y un modelo sobre la interacción entre mundo e individuo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos modelos siguen teniendo sus raíces, ¿no? En la filosofía, y al final de cuentas, pues la psicología no se puede desprender, ¿no? De esas raíces, pero toca, como bien señalas, pues revisar al respecto como para tener un sistema desde el cual uno pueda entender, ¿no? Este tipo de problemas y llevar la discusión pues por derroteros que justamente lleguen a algo, no discusiones estériles de quién tiene la razón o quién la tiene más grande, ¿no? En ese sentido, ¿va? ¿Quién tiene el inconsciente más grande? ¿Quién tiene el inconsciente más grande, ¿no? ¿Quién tiene más grande el reforzador? ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, pues, bueno, hay que luchar contra el dogmatismo. ¿Quién tiene su niño interior más grande? Exactamente. Entonces, está fuerte Versus. Está fuerte. Bien. Un amigo reforzador. Bueno, a ver, la pregunta que me decías es esta de Jesús. ¿Qué opinas sobre los psicólogos que solo leen de su nicho e incluso solo leen del nicho interribesianos de Facebook, o de los famosos problemas de la integración teórica? Bueno, en un principio comentábamos en la charla, ¿no? Que problematizando sobre esa cuestión de multiplicidad versus unicidad en psicología, pues justamente la idea de uno de los autores que cita Ardila, Stephen Koch, pues era esta parte de no se puede hablar de una psicología que se integre, puesto que existen diferentes propuestas a nivel teórico, metodológico, y cada una va a ir por su lado, ¿no? Entonces, obvio, es un problema que aún no está resuelto, que aún se discute, y pues yo veo que es necesaria, ¿no? Esa discusión. Yo mencionaba y un poquito también este tigro, y que entiendo que algunas personas pueden estar más o menos metidos también en ese punto de debate, que es la cuestión de los posicionamientos mediacionales o no mediacionales, ¿no? Entonces, que por ahí también tiene mucho que ver con esta cuestión que planteas de la crítica, ¿no? A la integración teórica. Cuanto a la primera pregunta, pues no creo que sea importante, sinceramente, mi opinión, ¿no? Sobre la gente que lee solo del nicho, pues yo lo vería como que no me imagino que hay algunas circunstancias, ¿no? Que te llevan a hacer este tipo de cosas, o que pueden mantener, ¿no? Esas lecturas de nicho. Pero la otra parte es, bueno, esto cuánto alcance me da en mi práctica, ¿sí? En el contexto en el que me encuentro. Si mi práctica es en un contexto aplicado, bueno, el que yo solo lea de un nicho en particular, etcétera, pues qué tipo de justificaciones puede tener, ¿no? Entonces no creo que se pueda decir como una opinión que se generalice a todos los que hacen esto o hacen algo diferente, ¿no? A esto que planteas en la pregunta, pero imagino que esa pregunta va más bien pensando como en un contexto particular, quizás, Jesús, y que ahí sí pueda, a lo mejor tú has observado que ahí sí ha resultado problemático, bueno, en algún sentido limitado, ¿no? El no salir de la lectura de autor o de nicho, ¿no? Pero pues ya ahí tú me... Perdón, ya tú me dices qué opinas. Adelante, Raúl. Fíjate que en algún momento en donde estábamos haciendo las lecturas de materiales en cuestión del trabajo, de profundizar respecto a un tema, poder tocar bien el tema, tocar muy bien el tema que estás trabajando, en ocasiones requieres no meterte mucho respecto a un tema en particular. Si estás estudiando tal vez sobre los problemas de ansiedad, tal vez revisar un modelo teórico, comprenderlo, ver cuáles son los fundamentos y esto. Algún comentario que me hizo un profesor fue: ya te estás metiendo muy profundo respecto al tema, recuerda cada tanto sacar la cabeza para ver qué está pasando alrededor. En ocasiones, ubicar cuáles son los otros modelos, ubicar cuál es la explicación que le dan a los otros, te va a permitir a poder hacer una discusión más nutrida. Eso es lo que comentaban, porque, por ejemplo, pensando en que tenemos el modelo de explicación de la depresión, tal vez de los tratamientos cognitivos conductuales,
y tal vez trabajas un modelo de activación conductual, tal vez te centraste mucho en alguno de los dos, es bueno ver qué han estado trabajando los otros y cuáles son las explicaciones que han estado dando y que tú puedas discutir también eso. Porque a fin de cuentas, si tú solamente estás agregando más información respecto a un mismo tema, pero no lo contrapones o no lo discutes con los trabajos de otros autores que no comparten tu misma postura, tal vez no estás haciendo una discusión tan nutrida con tanta sustancia. Entonces, pienso yo que sí es útil, ¿no? Estar leyendo, como meterte mucho en tu viaje respecto a un tema en particular, pero sacar la cabeza y ver qué está pasando alrededor. Como lo hacía Ardila. Como lo hacía Ardila, ¿no? Y pues Ardila no lo hacía toda su vida, ¿no? Así como una ardilla. Sí. De hecho, creo que ahora que lo pienso, sería interesante así como esa integrar, ¿no?, mucho del posicionamiento de Ardila para usarlo como una manera de poder dialogar, ¿no?, con otras posiciones. Por ejemplo, pues, si el posicionamiento es integrativo, pues poder dialogar con los posicionamientos que dicen que la integración no se puede dar, ¿no?, y seguir discutiendo al respecto. Obviamente que para poder hablar de la integración, pues tienes que conocer también la otra propuesta, ¿no?, en cierto grado y en cierta medida, para poder entablar esa discusión. Entonces, hasta para criticar, pues tienes que conocer a tu contrincante, ¿no?, su posicionamiento, etcétera. El arte de la guerra. Bueno, ya nos pusimos ahí muy de superación personal. Pero va. Jesús dice, excelente charla. No, pues gracias por esas palabras, Jesús. Un gusto escucharlos, pues también un gusto tenerlos por acá. Yo pienso que ya aquí ya vamos a ir cerrando, a menos que Miguel Ángel quieres comentar alguna cosa. No, todo bien. Solamente para aclarar que el librito que se refería a Raúl se llama Psicología Experimental, es de Rubén Ardila y de Edgar Galindo. Es un librito chiquito, ya que tiene algunas décadas. Sí, creo que... Y Psicología del Aprendizaje, ahí ya ese es otro. Sí, de hecho por aquí en el librero tenemos por allá algunos trabajos del profe Ardila, ¿no? Sería interesante a lo mejor explorar, ¿no? Quizás en otro formato, en otro momento, así como que hablar de otras cosas que el profe publicó y traerlas acá, ¿no? Para compartir, igual si las personas, como lo dijimos al principio, por allá también tiene, pues ustedes también nos lo puedan comentar. Bueno. Su mamá es sagrada, dice Jesús. Bueno, no entendí mucho el comentario, Jesús, pero espero que todo bien ahí por el emoji enojado, ¿no? Entonces, les mandamos un saludo afectuoso a todas las personas Ya le entendí. que siguieron se puede decir. Sí, es que según es un meme que está mucho que la gente está haciendo gestos y ya no se entienden, ¿no? Las generaciones. ¡Ey, mi mamá es sagrada! Homero Simpson golpeando a alguien, ¿no? Pero no había entendido la referencia. Homero Simpson. Okay. Ya les chavizo. Ok, bueno, pues un saludo afectuoso donde quiera que estén y nos vemos en la próxima ABC Charla. Hasta luego.